Cuando piensas, hueles o ves tu platillo favorito, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Tienes hambre? ¿Se te antojó? Quédate con nosotras para descubrirlo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Deseamos que se encuentren muy bien. Es un gusto escucharnos nuevamente y estar aquí en su podcast de Bien Nutrir. Moni, muy buen día. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Yare, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Bien Nutrir. Y pues el día de hoy Yare hablando del tema de hambre, apetito o saciedad. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos? Sí, Moni, este es un tema que puede parecer pues muy sencillo porque todo mundo pues alguna vez hemos dicho ya tengo hambre o hemos dicho hoy se me antojó o terminamos de comer y decimos quiero algo más y si bien es toda una serie de procesos fisiológicos que están regulados a nivel cerebral, pues es importante que los podamos diferenciar y los manejemos en un lenguaje muy sencillo porque hacer esta distinción pues también nos va a permitir que podamos seguir con esta dinámica que hemos venido manejando a lo largo de los podcasts de tener una alimentación correcta. De acuerdo. Y sobre todo distinguiendo, como tú bien dices, algo muy sencillo de los procesos fisiológicos, es decir, explicarlos de una manera como más sencilla, ¿no? Por ejemplo, el hambre, que es un proceso muy de contracciones rítmicas del estómago, o sea, el hambre sí va dado por eso, de que sentimos en nuestro estómago como un pequeño, espasmo o contracción, Sí. que nos indica la necesidad del alimento. Claro, yo creo que esa es una de las características del hambre, que tiene síntomas fisiológicos muy característicos, ¿no, Moni? Pero en sí, ¿qué es el hambre? Es una necesidad, como bien lo decías en la introducción, Yare. Es algo que te pide tu cuerpo y que lo necesita para poder hacer todas las funciones que, por ejemplo, puedan ser las muy básicas hasta funciones como más complejas. Pero en sí es una necesidad fisiológica del alimento. Es decir, el cuerpo no te pide quiero proteínas, quiero grasas, sino que se transmite en lo que decías al principio. Veo un alimento y quiero comerlo o tomarlo, ingerirlo para cubrir una necesidad. Así es como lo interpreta nuestro organismo. Ese sería el hambre. Y para nosotros es como un deseo muy impetuoso de comer. Y Moni es, de alguna manera, pues es esta señal que nuestro cerebro manda a nuestro estómago, justamente de esa necesidad que tenemos de ingerir algún alimento y que, como comentábamos, se puede asociar a algunos síntomas, a diferenciar si es solo porque lo olí y lo quiero comer o si es hambre. Claro, y por eso, Yare, hay que estar como pendientes a distinguirlo. Más adelante en este episodio, pues vamos a hablar precisamente de la diferencia con apetito y saciedad. Pero el hambre es cuando se desencadena una respuesta que va hacia nuestro cerebro, en particular al hipotálamo, que es una región del cerebro, donde se desencadena o se producen una serie de estímulos que nos van a llevar a producir la sensación de hambre. Y es ahí donde llegamos como a justo a esta definición de tener como esta necesidad de comer. Esto que también, aparte de que se produzca por los diversos factores que se desencadenan a nuestro cerebro, pues ya tú lo mencionabas, hay muchos síntomas en nuestro cuerpo que también nos pueden llevar a tener el hambre, ¿no? Por ejemplo, una baja en la glucosa o en el azúcar, ¿no? Como lo conocemos comúnmente. Así es. Y también que mencionar que el hambre se manifiesta
o sea, como lo estamos comentando, es una necesidad fisiológica, pero que puede venir seguida, pues quizá de un periodo de ayuno prolongado Ujú. o después de que hemos hecho una actividad deportiva Deporte, muy claro. intensa y en donde necesitamos cubrir los requerimientos o el gasto que ya tuvimos con esa actividad y por eso es que empiezan a venir estas señales y muchos síntomas para que nos... Es como un estado de alerta en el que sabemos que algo nos está haciendo falta y pues tenemos que consumir algún alimento. Y me encantó esto que tú dijiste, porque no es como que el hambre discrimine de necesito comer proteínas o necesito Ajá, comer simplemente carbohidratos, ¿no? O sea, tienes sí, esa descarga de hormonas que hacen que el alimento, ¿cuál? El que yo tenga a la mano. así es. Y el que podamos incluso prevenir, ¿no? Por ejemplo, si acabamos de hacer alguna actividad deportiva que vamos a necesitar algún alimento, pues ya irnos preparando para que nos podamos comer quizá un plátano en lugar de ir por un chocolate, ¿no? Así es. Y que entonces así nuestra elección sea también pues correcta, no nada más de tengo que comer y ya, sino que sea algo nutritivo. Que sería lo ideal. Y es ahí donde intervenimos mucho en esta parte de concientizar qué alimentos, ya lo hablábamos en el episodio de Sí. alimentación consciente, ¿recuerdas? ¿Qué alimentos voy a tener para cuando vienen estos pequeños episodios o que el cuerpo me está pidiendo un alimento, pero que le demos un alimento de calidad? Así es. Entonces, bueno, Yare, hay como varias cuestiones ahí con el hambre en concreto, pero antes de eso, quisiera que nos regresáramos para que quedara como muy claro esta distinción de lo que es hambre, apetito y saciedad. Me Si parece tú muy estás de bien. acuerdo, para que ya después podamos ahondar en el hambre Claro, y y decir qué es lo que sucede o qué síntomas o me qué parece pasa. muy bien, así nadie queda confundido. Exacto, ni nosotras. Sí. Por ejemplo, apetito, eso sí es el deseo emocional. Eso sí lo tenemos que ligar a una sensación muy concreta, pero sí muy emotiva. O sea, el apetito no te lo da el que tu cuerpo te esté como pidiendo forzosamente algo, o sea, que sea algo fisiológico, sino que es algo emocional. Exacto. Vale la pena como diferenciarlo porque sí, muchas veces decimos tengo apetito y creemos que es lo mismo que el hambre. Sí, y de pronto pareciera que apetito es el término correcto, pero creo que la clave está justamente en estas dos palabras. Necesidad, hambre, Ujú. deseo, Exacto, apetito, ¿no? exactamente. Algo totalmente provocado. El apetito puede, de ahí que podemos decir es que se abrió el apetito, ¿no? De que Ujú. ves un platillo, lo ves muy llamativo, muy suculento y dices, bueno, tengo apetito, o sea, se ve Sí. apetitoso. Y ahí puede ser un riesgo, porque puedes sentir apetito por un, como bien dices, por un platillo y que es algo nutritivo, pero O igual, que si no lo se te sea, cruzan unas papitas o unos churritos, dices, ay, igual tienes ajá, apetito, ¿no? sí. Ajá. Y el apetito nos puede hacer pasar o jugar muy en contra porque nos puede llevar a que consumamos alimentos o productos que no sean convenientes. Así es, perfectamente descrito, Yare, y creo que ya con eso quedan como los dos términos muy, muy concretos. Y el tercer término no tiene nada que ver con ellos, en el sentido de que sea lo mismo, signifique Ujú. lo mismo. Sin embargo, necesitamos también conocer lo que es la saciedad Así o es. esta sensación que se produce cuando eh, pues ya tenemos los alimentos ingeridos y que el organismo está pleno, ¿no? Que debemos de llegar a como a un tope. Sí, Moni, y aquí creo que algo que es muy importante mencionar, como bien tú dices, si bien es cierto, no es lo mismo o no se puede confundir con saciedad, perdón, con hambre y con apetito, Ujú. pero lo que sí es una realidad es que cuando nosotros consumimos los alimentos correctos, vamos a Al tener llegar a saciedad. saciedad, claro. Y esto es por el hambre, ¿no? Pero es probable que si comimos por apetito, no vamos a completar la saciedad, porque la saciedad al final también cubre una
función fisiológica. Sí, de hecho, lo que mencionabas hace un momento, de que tú puedes tener a lo mejor una dona de chocolate glaseada, etcétera, y comértela y llegar a la saciedad, pero no va a ser como una saciedad del todo completa ni sana o saludable. O sea, hablamos de que después de cierto tiempo, de ciertos minutos o de ciertas horas, el cuerpo te va a volver a pedir otra cosa, porque Claro. la dona solo tenía carbohidratos, entonces se van a absorber rápidamente y al rato vamos a tener nuevamente este episodio de hambre o de apetito que decíamos, ¿no? Sí, porque esa dona, ese pan te va a cubrir un deseo, Ujú, no la necesidad. exacto. Entonces, de ahí que o sea, en ese momento aparentemente vas a estar satisfecho, ¿no? Y tal cual, la saciedad va a estar cubierta, pero en realidad no va a ser así, porque no es algo que te esté nutriendo, porque como lo mencionas, ¿no? Pues son azúcares que se digieren rapidísimo y que más tarde vas a presentar los síntomas propios del hambre. Claro. Y bueno, en esta parte, pues por eso es que una dieta sana, variada, buscamos introducir alimentos de origen animal, frutas, verduras, aceites y grasas, ¿no? Como para que tengamos con una combinación de todos esos grupos, saciedad. Así es. Ujú. Y bueno, una vez, Moni, que ya mencionamos de manera específica la diferencia entre hambre, apetito y la consecuencia de la saciedad, ¿cuáles son como los síntomas más comunes que se pueden presentar cuando hay hambre? Cuando tenemos hambre, Yare, podemos experimentar, pues yo creo que lo que en la mayoría experimentamos es esa sensación de vacío, como que algo en tu estómago te indica que te falta combustible, ¿no? Es la sensación de llegar incluso con ruidos Ujú. intestinales, que todo el mundo dice, siento mis tripitas, ¿no? Así de, esos son los ruidos intestinales. Puede haber mal aliento precisamente por este exceso de ácido que se está produciendo, por no tener un bolo adecuado Alimenticio. y que pues la digestión y otros procesos no se van a detener y van a seguir haciendo su trabajo los órganos, pero con ácido. Y Entonces eso nos fíjate, lleva... sí, qué interesante esto, Ujú, Moni, porque de pronto a lo mejor la gente si tiene dolor o así como tú decías, espasmos, pueden pensar que más bien algo les hizo daño ujú. o en el caso del mal aliento, o sea, Ir no por van a otras asociar, van a explicaciones. decir, ay, ¿por qué tengo este aliento? O sea, pero no se van a imaginar, hay gente que dice, es que a mí no me da hambre y no como, pero están con mal aliento. Claro, y Y es incluso las personas que hacen el ayuno intermitente o todo este tipo de dieta cetogénica, pues se dan cuenta por la halitosis, o sea, ujú, hay un aliento con un olor específico, característicos. característico, y en este caso cuando tenemos hambre, también muchas veces el hambre es secundaria a periodos de, no sé, cuando te levantas y que tienes más de 12 horas sin alimento, o si la gente que tiene una rutina muy larga de que pues no hizo cena o una merienda muy ligera y de repente van haciendo su siguiente tiempo a la comida del otro día, Ujú, ese ayuno es muy prolongado y es lo que nos puede llevar al mal aliento, al dolor, como decías, a manifestarse como un espasmo, ujú. esa contracción que sientes en el vientre, que es muy, muy característica del hambre y que no se debe de presentar, dolor de cabeza, que tengan debilidad, mareos. Por ejemplo, en los niños hay una desaceleración en el crecimiento también. O sea, esto es obviamente ya de lo muy, digamos, grave que Ujú. se puede denotar, ¿no? Tú me decías que síntomas o signos, bueno, pues yo creo que todos hemos experimentado hambre. Yo creo que la más común es eso, el vacío. Ujú. Pero esto de la desaceleración en el crecimiento es muy importante. O sea, los niños sí llegan a tener una interrupción de la estatura. Sí, y qué importante eso, ¿no? Porque de Ujú. pronto a lo mejor los otros síntomas, pues los dejamos pasar muy Pasar de porque es largo. normal. Sí, y porque todos hemos sentido hambre, yo estoy segura alguna vez en la vida lo Ujú. hemos sentido.
hay gente que se acostumbra a eso, que está muy mal, por supuesto, porque al final si hablamos de que el hambre es cubrir una necesidad fisiológica y estamos con hambre todo el tiempo, esto más tarde va a tener repercusiones. Pero el que tengamos muy claros estos síntomas que son bien comunes y que dejamos pasar por alto, no, hay que ponerles mucha atención y que esto nos lleve a hacer un consumo de alimentos y como lo decías, de manera consciente. Y bueno, las consecuencias, o sea, un niño que ve en el que se presenta una interrupción en el crecimiento, es algo que no podríamos permitir y sobre todo si hay disponibilidad de alimentos. Exactamente, ¿no? O sea, se supone que deberíamos de fomentar esto en todo momento, entonces hay que estar al pendiente. Por supuesto que no va a ser lo primero que evaluemos en el niño, vamos a evaluar otros datos, como siempre el hambre va a afectar al cerebro, la función cerebral, el estado de ánimo y la concentración. Entonces, he ahí otros de los efectos muy importantes en los niños, o sea, los cambios psicológicos y psíquicos. Los individuos están deprimidos, estamos apáticos. Cuando tienes hambre todo te pasa como más lento, ¿no? Como que dices, ¿por qué no se apura? Si vienes en el coche, ¿por qué no se apura? O sea, traigo mucha prisa, tengo hambre, estamos irritables, creemos que todo es como de otra forma, muy diferente a la realidad. Sí, y porque al final del día hablamos de síntomas, pero creo que también se traducen en consecuencias, Sí, ¿no? claro. Porque alguien que no está creciendo, alguien que ya está deprimido, Cansado alguien que todo está el de tiempo. malas todo el tiempo, que está irritable, o sea, ya es una consecuencia y que al final le está perjudicando. Y de pronto esto, aparte del estado de ánimo, la depresión, la irritabilidad, el cansancio, hay sueño, pero también hay deficiencias nutrimentales que se puedan presentar porque nos vamos acostumbrando a tener periodos de hambre. Sí, y por supuesto que el hambre, o ya sea los niños que se presentan, pero lo ocultan o lo suprimen, y los niños que no, pero no tienen acceso, pues el hambre va a llegar a la desnutrición, Yare. Entonces vamos a tener ahí anemia, raquitismo, que es que nuestros huesos estén muy débiles, muy frágiles, no vamos a tener vitamina D, vamos a tener una inmunidad baja, o sea que nuestro propio organismo no responde bien ante la agresión de un virus, una bacteria, cualquier enfermedad, pues no vamos a estar listos para resolverla. Todo por el hambre. O sea, todo por una pequeña cosita que decimos, es normal. O sea, sí tengo hambre, pero como más tarde, no como pasa más nada. tarde se me pasa, o bueno, déjalo, no le va a pasar nada. No, sí tiene consecuencias. Y como tú decías, lo más importante es que te acostumbras a no comer, a tener hambre todo el tiempo. Y tú mencionabas que todo este proceso fisiológico del hambre que está regulado directamente por el cerebro y en relación con el estómago, pero al final cuando estamos pasando hambre, no solamente el cerebro lo sufre, no solamente el tubo digestivo, hay muchos otros órganos de nuestro cuerpo que también de nuestro organismo que lo van a resentir. Esta manifestación en la que empieza a bajar la glucosa o como comúnmente decimos se le bajó el azúcar, ¿no? O sea, también ahí hay otros órganos que ya están empezando a comprometerse. Entonces, es un término que tenemos muy usado y del día a día, pero que sí tiene una importancia en la función de nuestro organismo. Claro, el hambre nos va a llevar a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, de todo lo que leíamos, Yare, creo que no hay una sola cosa positiva de padecer hambre. De ahí la importancia que la identifiquemos. El hecho de tener hambre no quiere decir que es una mala señal, o hay personas que a veces lo toman como, es que tengo hambre todo el tiempo. No sé si te lo comentan en los planes de alimentación, a veces les pasa que tienen mucha hambre porque están acostumbrados a comer grandes cantidades de calorías y de repente hay cierto orden en la alimentación. No quiere decir que se restrinjan las calorías, solo pones un poco de orden
y nos parece que comemos menos. Así es. Pero a todos nos pasa, ¿no? Ese efecto Sí. de que, ay, me quedo con hambre, siento que me dio menos. No es eso, sino que tal vez Sí, estamos comiendo un poco de y más. eso es algo que yo siempre aclaro mucho con los pacientes, ¿no? O sea, una cosa es que digas, ay, extraño comerme el pan o el chocolate que me comía todos los días, a que realmente estés pasando hambre. Y justamente lo asocio a esto, los síntomas. Y les digo, pon mucha atención si tienes hambre, vas a tener síntomas. ¿Cuáles? Hay a quienes sí se los digo y hay a quienes les digo, voy a dejar que tú lo descubras para que te des cuenta si realmente tienes hambre, ¿no? Ajá. Pero porque no es correcto estar pasando hambre y así se los he dicho. Si es hambre, si todo el tiempo tienes hambre, algo está mal. Algo O está sea, porque pasando, no es normal. no podemos permitir que tú estés teniendo hambre todos los días. A un antojo es distinto, ¿no? O el apetito, como lo acabamos de mencionar. Pero hambre no puede ser. Y, y esto que mencionas de cómo el hambre que podemos ya ir dejando avanzar puede tener un impacto en las enfermedades crónicas e incluso también hay una asociación con el desarrollo pues de obesidad, ¿no? Y es algo que también le he dicho a la gente, no por comer menos o sea, eso no va a hacer que pierdas peso, Exacto. o sea, porque al final no estamos cubriendo esa necesidad que tú tienes. Sí, esa parte es muy importante trabajarla con todos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con los pacientes, con nosotros mismos y poner en práctica ciertos tips de, por ejemplo, la hora en la que hacemos el súper. Ujú. Si yo ya distinguí que tengo hambre o que es un antojo, pues entonces ubicar la hora en la que no es muy apto que yo vaya a hacer las compras. ¿Por qué? Porque entonces pues no me voy a limitar a lo que traigo en la lista, que sí es indispensable para una alimentación adecuada. Probablemente lo que suceda es que si yo voy con hambre, pues voy a comprar muchas cosas que seguramente se me van a atravesar ahí que no eran tan necesarias. Claro, y porque si es apetito, pues eso va a llevar a comprar cualquier producto que tengamos a la vista, pero a comer rápido, pero sin pensarlo, pero porque estoy muy estresado y necesito algo que me ayude para calmarme y entonces igual te terminas comiendo cualquier cosa que se te ponga enfrente, pero eso es apetito, no Ajá, es no es hambre. hambre. Y el poder satisfacer nuestras necesidades para que el apetito no nos afecte, para que no nos confunda, también es importante. Y yo creo que todos siempre podemos prevenir. Entiendo que todos tenemos un ritmo en el que tenemos que ir de un lado para otro, cubrir un horario y demás, pero también podemos prevenir y diferenciar estos conceptos nos ayuda porque nos hace más conscientes que es algo importante en nuestra alimentación Ujú. para que hagamos selecciones correctas con lo que vamos a ingerir. Sí, el autoconocimiento es muy importante. Identificar estas señales, identificar las sensaciones, para que entonces podamos saber qué hacer. Y si yo no puedo establecer un plan nutricional, pues es ahí donde necesito la asesoría del profesional de la nutrición, ¿no? Para que te puedan decir cuántas veces al día podrías comer. Digo, no todos somos aptos para comer 5 veces al día, algunos hay que hacer 4, 6, diferentes tiempos de alimentación, para que nos digan qué tipo de alimentos y cómo combinarlos, de manera que yo tenga esa saciedad pues delimitada, ¿no? Porque a veces, no sé, yo creo que todos podemos cometer el error que a veces tomamos solo alimentos que se absorben muy rápido Ujú, y que decimos, pues sí estamos comiendo, pero no sé por qué sigo teniendo mucha hambre o apetito en este ujú. caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos una combinación de alimentos que me den saciedad, o a lo mejor nos hace falta fibra, a lo mejor nos hace falta por ahí algún complemento que me ayude
a pasar ese momento, ¿no? Y a lo mejor estoy comiendo solo fruta, se me ocurre, que en un momento muy breve pues me va a volver a dar hambre. Entonces todas esas combinaciones, si yo no las domino, pues entonces me acerco a alguien que me ayude a combinar mis alimentos, no necesariamente un plan tan estricto, pero sí que me ayuden como a hacer ese balance. Claro, y porque al final el tema del hambre, al ser una necesidad, sí se vuelve complejo. Ujú. O sea, muchos podrían pensar de, ay, pues sí, ya sé que comer una fruta, una verdura y una proteína y ya está, ¿no? Pero en realidad no. Sí, las combinaciones son importantes para que haya saciedad. Sí, las combinaciones son importantes para cubrir los requerimientos, pero para que esos alimentos se absorban adecuadamente los nutrientes que nos están aportando y que entonces evitemos estas deficiencias y evitemos todos los síntomas que se pueden presentar. O sea, es De un acuerdo. término bien común, el hambre, el apetito, el antojo, pero sí tiene implicaciones a nivel fisiológico y cómo van a impactar en nuestra salud. Así es, Yare. Pues el día de hoy hemos aprendido muchísimo creo que lo recordamos bastante en nosotros, que son términos muy, que veíamos quizá los primeros días de la formación de nutriólogos, que es el hambre, que es el apetito. Y sí, es muy sencillo, pero muy complejo a la vez. Y que genera confusión. Y genera Entonces, confusión. Así que, eh, pues el día de hoy esperemos que se hayan aclarado muchísimas dudas y pues no duden en acudir a la consulta para quien requiera una asesoría más personalizada. Estamos también siempre en la muy grata disposición de dar ideas, tips, de que ustedes nos los den a nosotros, por supuesto, y de aceptar todas las sugerencias. así es, Moni. Muchísimas gracias por escucharnos desde donde se encuentren. Nosotras estamos en Toluca, Estado de México, en el Hospital Florencia, la Torre Médica número 2, siempre a sus órdenes. Y en nuestras redes sociales, Yare, en Facebook como Bien Nutrir e Instagram como Bien Nutrir-bajo. Y también, pues, creo que nunca lo hemos mencionado, pero está nuestra página, biennutrir con una n.mx. Es un gusto, como siempre. Igualmente, Yare. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gracias. Moni.